Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson Y el mío es Clara Jorge Ramírez. y esta semana estaremos estudiando La lección número 9, noviembre 26 del 2022. Y el título es Pasajes contradictorios. y esa pregunta está Muy interesante. muy provocadora. Muy Vamos a ver a qué se provocadora. refiere, Clara. ¿Tú nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, por la oportunidad de estar vivos, Señor. Gracias porque celebramos el Día de Acción de Gracia, aunque cada día debemos tener acción de darte gracias a ti por tu amor Amén. maravilloso, por tu misericordia, por tu bondad, por la vida que tú nos das y las oportunidades que tú nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, Gracias, en el nombre Señor. de Jesús. Amén. Amén. Como notará Clara Mercedes, mi voz está bastante afectada. Estoy luchando alguna enfermedad. Pero seguimos adelante con Juan 5:39. Y dice así: escudriñen las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Clara, entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Que tengamos vida eterna, que la estudiemos, ¿De qué manera? que la estudiemos Hay con dos todo maneras. nuestro corazón, Johnny Sí, Ramírez. hay dos maneras, Clara Mercedes. ¿Cuáles son esas dos maneras, El texto Johnny Ramírez? revela dos maneras. Una manera es, Saber pensando, los testimonios eh, de Jesús. sí, Sí. esa es la correcta. Y la segunda es que tenemos vida eterna al estudiarla, La Johnny segunda es la Ramírez. incorrecta, la segunda es la incorrecta. Pensar que la vida eterna se consigue teniendo conocimiento de doctrinas. No, eso no. Es que al estudiar la Biblia aprendemos a amar a Dios y al prójimo. Eso es lo importante. Ellas son las que dan testimonio de mí. Exactamente. Lo importante es Dios, no la Biblia. Dios y la Biblia es No las importante. doctrinas, sino la persona de La Jesús. persona de Jesús. Y por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque aprendemos de Cualquier Jesús confusión, y de Dios. cualquier confusión clara, doctrinal, viene de esto, de la idea que conociendo verdades, es decir, declaraciones proposicionales, una declaración proposicional es una sentencia, una oración que indica un pensamiento de manera Radical. específica, Clara. Radical yo no usaría esa palabra, pero a ver, ¿qué tú quieres decir con eso? Que si decimos, si no se adora a Dios en esta forma, es malo. Solamente es la correcta. Entonces, Esa sería una aplicación esa es una radical explicación. de que la doctrina de verdad usted tiene control. Si nosotros vemos la Biblia como dando testimonios de Jesús, entonces la visualización es un poco diferente. No estamos pensando que son ideas fijas que nunca cambian, porque los testimonios siempre son en relación con. Y cuando Jesús tenía relación con los diferentes discípulos y con las diferentes personas con las que él se encontraba, actuaba de maneras diferentes cada vez, Clara. Claro. Y Johnny, algo bien interesante es que recordemos que Dios cambia. Muchas personas dicen, Dios no cambia, pero Dios sí cambia por amor a nosotros, porque nos ama. Johnny, y una de esas A ti razones... te gusta provocar, Sí, Johnny. Porque ¿cuál es mi nombre? Clara Mercedes. Yo soy Clara. Mira, No, pero déjame terminar porque yo no he terminado. Un ejemplo de esto es cuando Rahab la ramera. ¿Recuerdan ustedes que la orden fue eliminar a todos, matar a todos? Inclusive una de las órdenes fue levantar las piedras y matar hasta las cucarachas debajo de la piedra. porque ¿Y qué todo pasó? estaba condenado. Todo estaba condenado y Jericó contaminado. debía terminar totalmente destruido. Habían abandonado toda posibilidad de comunión con Dios. Tú tienes... Entonces, Johnny, pero déjame seguir. Sigue, mira, sigue. Entonces, vemos que Rahab pidió ser salva
se oró a Dios, Dios respondió la respuesta de Rahab, que se supone hubiera muerto y toda su familia. Pero ella dijo, no, yo me quiero salvar yo y toda mi familia. Y Dios cambió. Y no solamente esto, no solamente se salvó Rahab, sino también que Rahab está en la genealogía de Jesús. Entonces, es una de las bisabuelas de Jesús. Entonces eso muestra que Dios sí cambia. La diferencia. Yo prefiero no usar esa palabra que perturba mucho a la gente. Claro. Pues está bien, no vamos a perturbar a la gente. Pues, mira, mejor decirlo de esta Dios manera. contextualiza por amor a nosotros. Pero me va a dar chance, me va a dar oportunidad. Ok. Yo sugiero, Clara Mercedes, que lo que está sucediendo es que el testimonio de Dios con la persona de Rahab ya iba antes e iba después de la orden que se había dado de destrucción. La orden de destrucción fue una declaración proposicional. El testimonio con Rahab fue una declaración de relaciones. Por causa de Rahab ser Rahab y hacer lo que hizo, abrió las puertas para su salvación y la salvación de su familia. Esto vamos a tenerlo tal vez más claro leyendo lo que sigue de la escritura. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino. Debe entender, Clara, que cuando dice de púrpura, es un color muy exquisito. Se conseguía de moluscos muy pequeños y también de insectos. Y era muy costoso porque era un trabajo muy grande hacer ese color. Imagínate matar los insectos tan pequeñitos y sacar el color. Eso era su estomaguito, de ahí sacaban el color. Entonces, eso era, cuando era de lino y estaba de púrpura, era una cosa fina. Y este hombre hacía banquetes con esplendidez, Clara. ¿Qué clase de banquetes eran? Unos banquetes esplendorosos y llenos de amabilidad. Oye, qué interesante que tú dices que es de amabilidad, pero sigue leyendo entonces. Sigamos leyendo. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros... Está clara esta figura de que los hacendados tienen su mesa y cuando están comiendo caen migajitas y los perros si pueden comer de eso si es que están por allí. Pues las personas que se asocian a sí mismas con el estado social más bajo se veían como perros también y perras y comían de lo que caía de la mesa. Y eso era lo que este hombre pobre, Lázaro, estaba soñando. Pero a los perros lo que hacían era lamarle las llagas. No le daban la oportunidad y él estaba muy enfermo. En realidad es una historia, no es real que... Pero espérate, no te embales, sigue leyendo. Y aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ese hombre pobre, Johnny, lleno de llagas. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo: Entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo:
No, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham les respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de alguno que se levante de entre los muertos. Esta es una escena maravillosa. Y un diálogo maravilloso. Sí, y este es uno de los que llaman perturbadores en la lección y difíciles. Es únicamente difícil si usted está imaginando que todo lo que dijo Jesús era declaraciones proposicionales de verdad. Si usted puede entender que había diferentes clases de literatura, que Jesús las usaba, sabe entonces que les está dando una parábola. Una parábola es una comparación. Y esta comparación tiene como propósito resaltar uno o dos puntos a lo más. Y todos los detalles que se dan solamente están enfocándose a ese punto. ¿Cuál tú piensas que es el mensaje del enfoque de la parábola, Clara Mercedes? ¿A qué le dedican mayor tiempo? Pues hacer el bien, porque él estaba en la puerta de su casa. Si estaba en la puerta de su casa, Sí, estás correcta en la historia, pero ese no es el punto. Queremos ver de los mensajes de del los diálogo. mensajes, pues que debemos compartir, Johnny, con los demás. ¿Te puedo ayudar? Yo sé que ese énfasis es muy bueno y es muy apropiado. Tú puedes decir tu punto de vista, no necesito ayuda. Mira, Clara Mercedes. Sí. El punto que está en enfoque tiene que ver con la forma de entender la Biblia y la Escritura y la forma de entender el juicio y las oportunidades. El enfoque que tenía el hermanito rico era que como él es rico, aunque esté en el infierno, en el Hades, él todavía sigue siendo rico y puede darle órdenes a Lázaro. Qué atrevido, ¿verdad? Verdad. Él estaba dándole órdenes a Abraham para que le diera órdenes a Lázaro, pretendiendo que él todavía tenía control. Y Dios le está mostrando que no hay control, que la verdad del juicio tiene que ver con las acciones que nosotros hacemos en nuestra vida relativo a cómo tratamos a los otros seres humanos. Exactamente. Que no tiene que ver con la oportunidad de mensajes extraordinarios, como que se aparezca alguien de los muertos. ¿A qué le refiere Abraham? A Moisés y a los profetas vivos. Es decir, la Biblia. A la Biblia. Entonces, esto va paralelo a Juan 5:39. La palabra de Dios tiene la verdad, pero no contiene la verdad a través de principios y de reglas y de leyes. Contiene la verdad a través de testamentos, de testimonios, de oportunidades de encuentro en contextos específicos y diferentes. En este caso, se está enfatizando no la forma que mueren las personas y qué es lo que ocurre, porque es totalmente ridículo la situación. Porque si están tan distantes, ¿cómo es que están teniendo una conversación? Que hay un abismo entre los dos y no se puede ir ni de aquí para allá. ¿Y qué diferencia va a hacer? Imagínate que se mueve un dedo y se lo ponga en la lengua. ¿Qué es lo más? ¿Cuánta agua le puede tocar? Una gotita, si acaso. O sea que todo esto es simbólico, todo esto es una parábola. Y el propósito era mostrar que la Biblia es la que tenemos que seguir y no tenemos que esperar cosas extraordinarias. ¿Tú estás lista a seguir la palabra de Dios, Clara? Amén. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravillosa declaración, y esta es otra de las que le da dificultad a algunos, porque Jesús está en la cruz y le está diciendo al ladrón que supuestamente iba a estar en esas 24 horas con él. Te darás cuenta que la clave está en la forma de leerlo. Si usted pone una coma, de cierto te digo hoy, que hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que esto es así porque Jesús mismo no estuvo en el paraíso ese día. De hecho, el próximo texto, aquí me encanta esta ilustración tan bonita que conseguiste, Clara Mercedes. Gracias. Esta ilustración y le damos las gracias a leatherday.home.com. Clara, y esta ilustración muestra a Jesús resucitado
y a María Magdalena en diálogo con él, pues, buscando dónde le han puesto a su maestro. Y en esta conversación nos declara de manera absoluta y transparente que Jesús no se había encontrado con el Padre, que él no estaba en el cielo, así que no se podía haber cumplido. Si se interpreta que en ese día, en esas 24 horas, iba a estar con Dios, él en el cielo y con Jesús, no se puede, léelo. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Así que después de encontrarse con María Magdalena, es que Jesús asciende. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad con respecto a este texto, porque es obvio que la declaración necesitaba una coma, pero no hay comas en el griego, ni hay comas tampoco en el hebreo o arameo. Así que es cuestión de insertarlas al momento de traducir. Y quiero ¿Tienes alguna decirles, pregunta de eso, Clara Mercedes? no, quiero decirles que estamos aquí y tenemos una visita muy especial, un pajarito. Sí. Y él está tan inspirado y le damos gracias a Dios por su creación de Sí. escuchar la palabra de Dios. Sigamos con Filipenses, entonces, que el pajarito lo leería si pudiera. Sí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una ofrenda fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Aquí está el hermanito Pablo mostrando su visualización de la muerte conforme la entendían los grecorromanos. Y esa es la que hemos heredado, que cuando uno muere, entonces viene la recompensa. Pero eso no es lo que enseña el Antiguo Testamento. Así como cuando Jesús murió, no llegó al cielo, sino que estaba descansando, y no fue sino hasta que resucitó y estuvo consciente que entonces subió al Padre. Yo no creo que hace falta emplear mucha energía, porque a última hora, Clara Mercedes, si alguien quiere pensar que cuando uno muere, uno va al cielo, pues que piense lo que quiera. Claro. Eso no afecta la salvación en Cristo. Y por supuesto, a mí me gusta saber las cosas como son, y se lo explico. Pablo contextualizó todo, él lo dijo clarito, yo con los griegos me hago griego y con los romanos me hago romano. Y por eso, al contextualizar, él utiliza la visión de la muerte que tenían los grecos romanos, lo cual es posible, claro, que él también compartía esa visión, porque no es necesario que Pablo tuviera todas las doctrinas bien para que él pudiera predicar la palabra de Dios. Todo el tiempo estamos aprendiendo más, pero ya sea que usted lo vea como una contextualización o como las creencias naturales de Pablo, el punto es que él no agota el pensamiento. Hay muchas otras escrituras que hablan acerca de la muerte y qué sucede cuando uno muere. La más importante de ellas, por ejemplo, Eclesiastés 12:7, que cuando uno muere, el espíritu que es de Dios vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Y el cuerpo vuelve al polvo como fue creado por Dios. Y de esa manera nos explica claramente qué sucede al nosotros morir. Léete entonces Primera de Pedro. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ay, Clara, qué bonito. Queremos hacer el bien y preferimos padecer haciendo el bien. Amén. Sigue leyendo. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Ok, aquí Clara Mercedes habla de un movimiento de Jesús que fue a predicar cuando resucitó y antes de ascender al cielo. En un momento fue a predicarle a los que estaban debajo de la tierra. Estos que están debajo de la tierra entendemos que son los ángeles que siguieron al enemigo, a Satanás, que se rebelaron contra Dios, que la Biblia en Apocalipsis presenta que fue hasta una tercera parte de los ángeles del cielo. Y esto dice aquí que Jesús fue a predicarles. A mí me encanta esto, claro, a mí no me parece ninguna Me confusión. encanta. Porque nosotros queremos pensar que el juicio de Dios ya se terminó con respecto a esos ángeles. Pero aquí nos muestra algo interesante. Cuando Jesús resucitó fue a predicarle a ellos. Y tiene que ver Qué algo, belleza, tiene que ver ¿verdad? algo con la salvación. Pero es que tenemos que entender que estos son seres que Dios creó y Que los que los ama. ama. Yo no sé, yo no pretendo entender ni pretendo juzgar. Lo que sí está clarito y lo que está como tu nombre es que fue Jesús a predicarle a estos seres. Y yo no tengo problema en no saber qué quiere decir esto. ¿Tú tienes problemas con eso? Claro. Para nada. Hay muchos que son demasiado orgullosos y que pretenden conocerlo Y todo. saberlo todo exactamente. Yo les aconsejo humildad. Humildad, así mismo, Johnny Ramírez. Léenos entonces en Apocalipsis Cuando 6. abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Aquí hay... Con ellos, no como ellos. Como ella. Aquí hay, Clara, probablemente el verso más convoluto. Y explico. Aparentemente el verso está diciendo que en este proceso de la salvación hay un intercambio entre Dios y las personas que, dicho sea de paso, cuando dice almas allí, lo que está diciendo, podían leer cuerpo, podían leer la persona. No tienen que ofuscarse con la palabra alma, que en el hebreo es nefesh y lo que quiere decir es cuerpo. Recuerden, Eclesiastés 12:7. El nefesh se divide en dos partes. Se divide en el cuerpo que va al polvo y el Espíritu de Dios que regresa a Dios. Esos dos juntos son nefesh. Y aquí, de nuevo con la cultura greco-romana, pues utiliza la palabra, al traducirlo nosotros al castellano, en el griego probablemente es psique. No miré este texto, Clara, pero me parece que debe ser psique, que es la misma palabra para psicología. Entonces, está diciendo que el sentimiento de las personas, aquellos que han muerto por causa de seguir al Señor, está demandando delante de Dios una respuesta. Ya sea que son ellos que están con Jesús en conversación, o que sea que son la memoria de Dios de estas personas, yo no tengo preocupación. Pero con estas dos o con una de las dos está en diálogo Jesús y les está diciendo, cójanlo suave, Que faltan otros. no se agiten, que todavía hay que esperar y vendrá entonces la resolución final. Y yo digo, ven Señor Jesús, que venga ya la resolución. Clara Mercedes, estas preocupaciones con estos textos tienen que ver con la idea que tienen algunos, que todos los versos de la Biblia y todas las doctrinas de la Biblia son el punto final. Así mira Clara Mercedes, el punto final. Y que ese punto final
ya está, tienes que ponerlo aquí, y que ese punto final ya está dicho y ya está cerrado y ya hay nada más que hablar. Y lo que debe, por lo menos, lo que debe estar claro en todos nuestros oyentes es que el punto final lo pone Dios, como a Dios le plazca, como Dios lo quiera. Exactamente. El punto final de las doctrinas es lo que a Dios le place y lo que su espíritu revele a través de las escrituras. E incluye versos que están en tensión con otros versos. Porque no todos los versos están explicando todas las verdades, sino que están explicando un aspecto. En este caso, por ejemplo, del juicio, lo que está diciendo es, cógelo suave cuando estás luchando, cuando estás recibiendo castigos, cuando tu psique, tu psicología, está siendo tormentada por causa de la persecución. Cógelo suave. Dios está atento y está esperando que se cumpla. Y cuando se cumpla, entonces te liberará. Ese es el mensaje central. Pero hay quienes están preocupados por decir, bueno, esto revela entonces que los muertos sí pueden hablar. Si pueden hablar o no pueden hablar es problema de Dios. Lo que yo sé es lo que enseña la Escritura, que cuando uno muere, Nada sabe. el espíritu se divide y se va a Dios, que es el Espíritu Santo, que siempre fue de Dios, que esa respiración que yo estoy teniendo dificultad ahora por causa de este flu o esta gripe. Y el cuerpo se va a donde, Clara. El cuerpo se va al polvo de donde fue formado. Y así es que me siento yo polvo. Dicen que a los hombres cuando les da catarro, en inglés tienen una frase, man flu, el flu de los hombres, porque somos más débiles. Yo no tengo problema en ser más débil. Así que yo tengo un man flu. Sí, porque las mujeres nos da la gripe. Por ejemplo, cuando tenemos niños chiquitos, atendemos los niños, limpiamos la casa, cocinamos con el flu. Dios te bendiga. Gracias. Entonces, al terminar, amados hermanos y hermanas, por favor, no tengan temor de la muerte. Todos estos versos diferentes nos muestran que Dios siempre está en control. Ya sea la historia de Lázaro, que Dios es el que está en control del juicio. Y la promesa es que lo que tú has recibido en esta tierra no es el final. O sea, la historia de las almas que están rogando delante de Dios. No tengas preocupación. Imagínate que allí debe estar las emociones de Juan el Bautista. Y las emociones son buenas porque muchos piensan que las emociones son malas. Y la memoria de Juan el Bautista, que Jesús lo declaró como el más perfecto entre los seres humanos. Así que todas estas personas que han sufrido, que en la memoria de Dios les escucha clamar, o tal vez ellos de alguna manera que yo no entiendo, les reclaman a Dios verbalmente, sea como sea, la clave es que Dios tiene el control del juicio final y de la recompensa final. Y gracias a Dios por eso, porque Él es sabio y Él nos creó y Él quiere lo mejor para nosotros. Así es, Clara Mercedes. Y yo quiero el vestidito blanco. ¿Tú estás lista para recibir tu vestidito blanco? Yo también. Y mi corona. Sí. Yo quiero mi corona porque miren, allá en el cielo va a ser una corona así grandísima que Dios me va a dar. Yo no uso joyas, pero allá voy a tener una joya muy bella, bueno, una corona. ¿Y esto no lo llamas joya, lo que tienes aquí? Eso no es una joya. Eso es un prendedor, pero nuestra... Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces, Clara Mercedes, le damos gracias a Dios por darnos esta seguridad de que Él está en control del juicio y del tiempo final. Amén. No pierdan esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias.